El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Por la gracia de Dios, estamos dispuestos a avanzar por un programa más de estudio bíblico. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, llegamos a tu presencia para buscar tu guía divina en el ministerio de tu palabra. Reconocemos que este libro, la Biblia, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, tu Espíritu Dios, y también reconocemos el hecho de que somos seres humanos, limitados en nuestra habilidad e intelecto, y no podemos entender y mucho menos explicar tu palabra por nuestra cuenta propia. Así que pedimos por tu guía, te agradecemos por habernos dado a nosotros los creyentes tu Espíritu Santo para que nos enseñe, y te pedimos que tu palabra obre en las vidas de todos nosotros y que sea de bendición y edificación para todos los cristianos y también de salvación para muchos que aún no te conocen, no conocen a Cristo como Salvador. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a Génesis capítulo 4. En nuestro último programa estuvimos viendo la maldición de Dios sobre el hombre Caín. En el versículo 11 él había dicho: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, y cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Estuvimos viendo esa maldición, ese juicio de Dios en el programa anterior. Mencioné el hecho de que este es el primer ser humano en ser maldecido por Dios. Antes la serpiente había sido maldecida y la tierra había sido maldecida, pero el hombre no había sido maldecido sino hasta aquí, capítulo 4. También vimos algo de lo que significa la maldición y vimos allí la palabra anatema en 1 Corintios 16. Vamos a continuar un poquito sobre eso. En 1 Corintios 16, 22, Pablo dijo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, esa palabra anatema significa sea juzgado o sea maldito. Ese es un término que Pablo usó unas 7 veces en sus epístolas. Ahora, siempre se refiere al juicio divino, a la maldición que Dios trae sobre personas. No se trata de humanos juzgando a humanos, sino del juicio de Dios. Dios dijo en su palabra: mía es la venganza, dice el Señor. Abel no buscó defenderse a sí mismo. Adán y Eva, por su parte, creo que no buscaron vengarse de Caín. Ese asunto le pertenecía a Dios. El Señor dice: mía es la venganza. Y ahora, por primera vez, el hombre va a ser maldecido. Nos referimos a Caín. Génesis capítulo 4. Ahora, ¿qué significa esta maldición y cómo podemos comprenderla? Bueno, por favor, tome su Biblia y vamos al capítulo 11 de Deuteronomio. Me gustaría leer allí unos versículos. Deuteronomio 11, a partir del versículo 26. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Ahora Dios dijo:
Aquí tienen una opción para elegir: la elección de una bendición o la opción de la maldición. Entienda, por favor, la maldición es anatema de Dios, es el juicio de Dios. Toda persona termina su vida con la bendición de Dios o su maldición. En aquella oportunidad Dios dijo: aquí les dejo la posibilidad de escoger. Les ofrezco una bendición o una maldición, una bendición o un juicio, y ustedes deben escoger. Tendrán la bendición si obedecen mis mandamientos, y la maldición si los desobedecen. Ahora bien, avancemos por un momento a Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo que contiene una descripción e ilustración muy real y muy vívida de la bendición y la maldición. Mis amigos, me estoy tomando el tiempo para explicar esto porque quiero que vean el significado de esta maldición que Dios puso en principio sobre Caín. Fue entonces el pronunciamiento de un juicio divino. Pero vamos a leer, como les decía, Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Ahora, mi amigo, desde este versículo en adelante, fíjese la primera palabra de cada versículo. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Allí está la palabra bendición prometida, pero condicionada a la obediencia. Ahora, vaya al versículo 15, por favor, de Deuteronomio 28. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora fíjese la primera palabra de cada versículo. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Puede usted observar el contraste aquí? La bendición y la maldición. La bendición viene sobre el que obedece. La maldición vendría sobre el que desobedece. Muy bien, ahora regresemos al capítulo 4 del libro de Génesis. Cuando Dios le dijo a Caín en Génesis 4:11, ahora pues, maldito seas tú, había solo una razón para la maldición. Caín había desobedecido a Dios. Él tuvo la misma instrucción, la misma enseñanza en su hogar que su hermano, pero Caín no escuchó la voz de Dios. Él sabía que debía ofrecer un sacrificio de sangre. Sus padres le habían enseñado eso. Ellos sabían por experiencia, lo cual vemos en Génesis 3:21. Cuando Dios hizo delantales de pieles para cubrirlos. De otra manera, ¿cómo hubiera sabido Abel qué tipo de sacrificio debía traer a Dios? Abel tenía un sacrificio de sangre en obediencia a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra, el esfuerzo de sus manos, el fruto de una tierra maldecida, y lo ofreció a Dios. No hubo un sacrificio de sangre, y Dios le dijo a Caín: como me has desobedecido y tienes un corazón malvado, siguiendo a Satanás y matando a tu hermano, voy a pronunciar un juicio sobre ti.
¿Se da cuenta? Todo esto fue producto de una desobediencia voluntaria por parte de Caín contra Dios. Ahora, mis amigos, recuerdo en este momento un versículo muy interesante en Gálatas capítulo 3, más específicamente Gálatas 3:13. Allí habla de maldición y me gustaría leerlo. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, allí encontramos la palabra maldición 3 veces. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que Cristo nos rescató del juicio de la ley, de la maldición de la ley, que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, estaba cargando nuestros pecados. Sus pecados, mi estimado oyente, y los míos sobre su cuerpo en la cruz. Estaba cargando con la maldición de una ley transgredida, rota. Y lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio capítulo 28, es verdad, yo diría, para toda la humanidad. Ninguno de nosotros hemos obedecido todos los mandamientos de Dios. Hemos violado la santa ley de Dios y hemos quedado expuestos al juicio de Dios. Pero el Señor Jesucristo cargó con nuestra maldición en su propio cuerpo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora bien, allá en Génesis 4, Abel trajo un sacrificio de sangre que era figura de Cristo, y Dios aceptó a Abel y le agradó su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Así que la maldición, el juicio, el anatema de Dios recayó sobre Caín una vez que él había asesinado a su hermano. Ahora bien, avanzando por Génesis capítulo 4, vamos al versículo 13. Allí leemos: dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Bueno, mi amigo, esa fue su elección. Él eligió eso. El Hijo de Dios no es un vagabundo errante, no es un fugitivo. Yo no estoy huyendo de Dios. He venido a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estoy bajo la bendición de su sangre derramada. Y 1 de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo tengo un destino. Soy un peregrino transitorio, pero tengo un destino. Pero el incrédulo, el inconverso, es un vagabundo errante, un fugitivo, no tiene un hogar asegurado, un hogar celestial, no tiene relación con Dios, fue cortado de la vida de Dios. Caín era un incrédulo, un fugitivo y un vagabundo, pero él así lo decidió. ¡Qué cuadro tremendo! ¡Qué cuadro del incrédulo! El hombre o la mujer que no tiene a Cristo es así. Ve, este pasaje en Génesis 4 tiene que ver con venir a Dios con un sacrificio de sangre, o si no, traerle las obras de nuestras propias manos. Mis amigos, existe una religión en la actualidad adoptada por millones de seres humanos, católicos, protestantes. Es la religión de las obras. El hombre busca hacer algo, trata de entregar algo para aplacar la justa indignación de la santidad de Dios, pero nunca va a funcionar. Tito 3:5 dice: Dios nos salvó, a nosotros los creyentes, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y fíjese en versículo 13 de Génesis 4, dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ahora fíjese, por favor, ¿cuál era la preocupación de Caín?
Su preocupación era su propio castigo. No sentía culpa, no se lamentaba, no tenía una palabra de confesión, no tenía tristeza ni dolor por el pecado grave que había cometido, ni siquiera tenía disculpas. Él no vino a Dios y le dijo: Señor, he pecado, lo lamento por mi pecado, aquí traigo un cordero como sacrificio. No, Caín solo estaba interesado en sí mismo, y él dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Hace ya unos cuantos años, cuando era pastor en una iglesia, tuve en una oportunidad el privilegio de visitar, y eso en más de una ocasión, distintas penitenciarías al norte de la ciudad. Iba periódicamente a esas prisiones, y si un prisionero quería hablar conmigo o necesitaba consejo, con mucho gusto me sentaba con él para conversar. En algunos casos tuve el privilegio de guiar a alguna persona a Cristo, y otros ya eran cristianos o habían recibido a Cristo por medio de algún programa radial. Pero saben, en más de una ocasión me sentaba al lado de un preso a conversar y me daba cuenta que esa persona solo sentía pena por sus pecados porque había sido atrapada. Y la prueba de que esa tristeza solo se debía a estar preso era el hecho de que cuando uno de ellos quedaba libre, iba y volvía a hacer exactamente lo mismo, cometía el mismo pecado, el mismo delito. Saben, mis amigos, yo creo que Caín es un cuadro de eso. Él vivió allí en lamento, pero solo se lamentó porque el castigo era muy grande. Mis amigos, la paga del pecado es muerte. El pecado siempre paga y paga mal. Y en la eternidad será demasiado tarde para arrepentirse. Será demasiado tarde para confesar. Hoy es el día de la confesión, del perdón y de la salvación. Todo ser humano debe acudir a Dios reconociendo sus pecados y confiar en la muerte sacrificial y la sangre derramada en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, mis amigos, hay un versículo en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 13, que dice así: Tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Mi amigo, así oro yo, así lo expreso yo. Hago mío ese texto en Esdras 9:13. He sido castigado por Dios mucho menos de lo que merezco por mi pecado. Mire, de recibir lo que merecía, terminaría en el infierno. Y mi amigo, usted también, téngalo en mente. Y tendría que decir usted también: Dios no me castigó como yo lo merecía. Esa es la única actitud que podemos tomar. Si conocemos a Cristo experimentalmente, si realmente somos salvos, nacidos de nuevo, esa es la actitud que vamos a tomar. Déjeme recordarle que en el capítulo 23 del libro de Lucas tenemos una escena muy interesante allí de nuestro Señor colgando en la cruz, crucificado. Aquel día había 3 cruces en ese lugar, en el Calvario, y en la cruz del medio estaba el Salvador. A ambos lados había pecadores. Y tenemos registrada una conversación entre estos criminales que estaban colgados a ambos lados del Señor Jesús. Leo allí en Lucas 23, comenzando con el versículo 39. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno puede ver claramente que este hombre solo estaba preocupado por su propio pellejo. En otras palabras, él estaba diciendo: si eres el Mesías, si eres el Salvador prometido, demuéstralo, líbrate de la cruz y sálvame. Pero el otro criminal decía, respondiéndole a su amigo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad,
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él estaba diciendo, estamos recibiendo lo que merecemos. Somos criminales y nos merecemos la muerte, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ahora, uno de estos dos criminales se salvó. Usted se da cuenta cuál, ¿verdad? Fue el hombre que dijo, nos merecemos este juicio. Nos merecemos la condenación a causa de nuestra maldad. A mí me hace mucho bien leer los salmos, y uno de mis favoritos es el Salmo 51. De vez en cuando me encierro en mi habitación y me pongo a leer el Salmo 51 en voz alta. Fue escrito por David y se cree que David lo escribió después de cometer dos horribles pecados. Él violó 2 de los mandamientos de Dios que dicen, no cometerás adulterio y no matarás. Una tarde el rey David vio a una mujer, la esposa de uno de sus oficiales, uno de los oficiales del ejército de David, y ella se estaba bañando, y David la observó y la codició. Y luego de dar algunas indicaciones a sus hombres, se llegó a ella y mantuvo relaciones sexuales y ella quedó embarazada. David se dio cuenta después que estaba en problemas, planeó, dio órdenes y mandó a matar a Urías, el marido de esa mujer. Ese hombre fue designado a un lugar estratégico en el conflicto de la batalla, de manera que el enemigo lo matara. David fue culpable de 2 pecados, adulterio y asesinato. Muy grave, muy grave. Y Dios tenía un pastor fiel llamado Natán, un profeta. Y este profeta humilde fue al rey David, le llamó la atención a estos pecados cometidos de una manera muy especial. Dios se lo había revelado a Natán. Y entonces David lo reconoció y rompió en lágrimas, y después de su confesión, creemos que escribió el Salmo 51. Quiero que escuche a lo menos 10 versículos de este Salmo. Por favor, escuche, dice así, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis amigos, esa es una gran confesión y una gran oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David no tenía un corazón limpio, pero ahora estaba arreglando sus cosas con Dios, estaba siendo honesto delante de Dios. Él tenía arrepentimiento, dolor, lágrimas, y todo eso lo llevó a la confesión. Mis amigos, volviendo a Génesis capítulo 4, quiero decirles que si Caín hubiera tenido ese espíritu, esa actitud, Dios lo hubiera recibido. Caín nunca tuvo la actitud correcta, nunca buscó tener un espíritu recto. Sepa, mi amigo, que si usted no desea tener un espíritu recto, entonces nunca lo tendrá. Si usted está dispuesto a morir con una mala actitud para con la muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo, como Caín,
Mi amigo, así pasará hacia la eternidad, irá al juicio y luego al infierno. Considere las palabras de David. Él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le pregunto, ¿cuál es su actitud hacia la sangre de Cristo? ¿Qué tipo de espíritu tiene usted para con el mensaje de Cristo y su muerte en la cruz a favor suyo? Hay personas que ven la sangre de Cristo como algo repulsivo, no quieren escuchar un mensaje así. Hasta en una ocasión me encontré con un predicador que me dijo: yo no creo lo que usted cree. Usted predica de la sangre y yo no creo en esa religión de carnicería. A ese predicador liberal y modernista le espera el juicio de Dios, porque lo que digo no es invento mío, está en la palabra de Dios. Mi amigo, David se arrepintió y llegó a tener el espíritu correcto, la actitud correcta. Caín, en Génesis 4, no. Así que Caín se llevó el castigo. Génesis 4:15 dice: Jehová le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Francamente no sé qué era esa marca. Algunos maestros bíblicos creen saber de qué se trata, pero la Biblia no dice nada. No se puede ser dogmático al respecto porque Dios no nos ha dicho lo que era. Dios no quiso que la humanidad supiera qué era esa marca. Solo sabemos que Dios le puso una marca, una señal. Y mis amigos, el final de esta historia es muy triste y trágico. Leemos en el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Saben? Eso es algo trágico. Un epitafio que se escribe de un hombre que tuvo la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, estaba delante de Dios. Ese hombre era Caín. Tuvo padres que conocían el camino de la salvación, pero no siguió la enseñanza de sus padres. No vino a Dios con un sacrificio de sangre. Discutió con Dios y al final salió Caín de delante de Jehová. Personalmente les digo, voy a pasar la eternidad en la presencia de Dios y sé que muchos de ustedes que están escuchando estarán así también. Pero tal vez le estoy hablando a alguien hoy que todavía no ha recibido al Salvador, todavía no ha tenido esa actitud de arrepentimiento. Todavía usted no ha confiado en la sangre de Cristo para ser salvo. Nunca fue limpiado en la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Mi amigo, su epitafio dirá que se ha ido de la presencia del Señor deliberadamente, intencionalmente. Porque Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no dice a los seres humanos: váyanse, sino que dice: venid a mí. Y Dios le está diciendo a cada uno de los pecadores que vengan a Él. Les está pidiendo que vengan a Él. Pero sabe, solo hay un camino. Es la persona de Cristo, y solo hay una manera. Es a través de su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su propia sangre. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador y llevarnos a Dios. Mi amigo, no siga el camino de Caín. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Él no solo lo está esperando, sino que lo está llamando. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo para siempre. Bueno, estimados oyentes, Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet
www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.